Bueno, nos conocimos en el Banco de México. Yo creo que la maestría de él ha de haber sido por los años 63, 64, por ahí. Miguel de la Madrid, como decíamos hace un rato, trabajaba en el Banco de México. Cuando regresó de su beca en el extranjero, tuvo un poco de tiempo más, si no recuerdo mal, en el Banco de México, pero después fue invitado a trabajar en la Secretaría de Hacienda como subdirector de crédito. Miguel ya trabajaba muy cerca de Mario Ramón Beteta en el Banco de México, de manera que cuando Mario Ramón Beteta se fue a Hacienda como director de crédito, invitó a Miguel a que también se fuera a Hacienda como su segundo en la dirección de crédito. Yo creo que tuvo un papel muy destacado porque fue el hombre de más confianza de Mario Ramón Beteta. Hicieron una mancuerna muy eficaz de trabajo. El nombramiento mío como director del Banco de México y a la vez también el de Jesús Silva Herzog como secretario de Hacienda, realmente no era porque estuviéramos muy en la mente del Liceo López Portillo, sino más bien porque Miguel de la Madrid ya estaba prácticamente en la ruta para ser presidente el segundo presidente, el siguiente presidente de la República. Y entonces seguramente Eliseo López Portillo consultó a Miguel de la Madrid. Eliseo López Portillo conoció a Miguel de la Madrid cuando Eliseo López Portillo fue secretario de Hacienda. Mario Ramón Beteta era subsecretario y Miguel de la Madrid era director de crédito. Fueron tiempos muy trágicos porque la economía de México se estaba desmoronando en el curso del año 82 y se fue desmoronando cada vez más conforme avanzaba el año. El presidente López Portillo tomó la decisión de nacionalizar la banca y establecer el control generalizado de cambios, pues con unas medidas, digamos, desesperadas. La noche previa al anuncio de esas medidas, pedí cita a Miguel de la Madrid, presidente electo en ese momento, y le dije, mira, tocayo, no sé qué es lo que va a pasar mañana, pero me temo que pueden ser estas dos cosas o una de las dos. Y en ese caso, pues yo voy a renunciar porque no estoy de acuerdo con ninguna de las dos. Y estábamos conversando sobre esas cosas cuando se anunció la visita de Jesús Silva Herzog. Nos reunimos los tres. Y entonces dijo, pues sí, en efecto, mañana va a suceder todo esto. Bueno, pues dije, entonces, pues ya conocen ustedes que yo renuncio y pues a ver qué pasa, ¿no? Y así fue. Los meses siguientes, antes de que tomara posesión, Miguel de la Madrid me llamó y me dijo que quería que lo ayudara en la preparación de algunos aspectos de la política económica y particularmente financiera, especialmente qué se iba a hacer con el régimen cambiario. Nos pusimos a trabajar un pequeño grupo en el futuro régimen cambiario, un pequeño grupo en que estábamos Pedro Aspe, estaba Roberto del Cueto, Pepe Córdoba, sí. Ahí estuvimos trabajando los meses de octubre y noviembre en la preparación del nuevo régimen de control de cambios. Así que así terminó el gobierno de López Portillo y pues ya vino el cambio de presidente y entró Miguel de la Madrid. Y ya cuando toma posesión Miguel de la Madrid, Me vuelve a nombrar a mi director del banco, todo el sexenio, sí. ya estando en funciones Miguel de la Madrid como presidente de la República. Bueno, se necesitaba eh, emprender un programa que abarcaba muchos frentes. No se podía atacar un solo frente para salir de esa enorme crisis financiera, económica en general y política. En esos primeros años de Miguel de la Madrid fue en la
reformulación del sistema cambiario. Entonces había que empezar a montar un sistema de cambios en medio de aquella escasez de divisas brutal. Si el Banco de México no tenía ni $3, ¿verdad? Se diseñó un sistema cambiario que se llamaba doble, o sea, había una parte del mercado de divisas que era controlado y otra parte del mercado que era libre. Y así con esa, digamos, actitud, esa fórmula pragmática, se pudo ir reordenando poco a poco las cuestiones cambiarias, aunque era un problema muy difícil, porque en medio de la crisis de la deuda externa, que no se sabía cómo iba a evolucionar eso, si se iba a tener un acuerdo con los acreedores o si no se iba a tener. Es difícil, naturalmente, que hubiera tranquilidad en el mercado de cambios. Pero creo que poco a poco las cosas se fueron acomodando. Había que viajar hacia un mercado único y libre como tenemos hoy, como tuvimos en México anteriormente por todo el tiempo, ¿no? En el Banco de México nosotros nos encargamos principalmente de la deuda externa del sector privado. En Hacienda se encargaron de la deuda externa del sector público, deuda privada, que también era muy grande y cuyo ordenamiento era vital, porque de que hubiese ese ordenamiento o no lo hubiera, dependía la suerte de prácticamente todas las empresas importantes del país. Había el peligro de quiebras masivas de las empresas mexicanas, pues eso significaría naturalmente el colapso de la economía nacional. Entonces, eso fue un trabajo también muy arduo, muy difícil, pero resultó muy exitoso. Los bancos, independientemente de que hubiesen sido privados o nacionalizados, se encontraban en una situación sumamente difícil. Es decir, en ese caos económico que había, los créditos fácilmente se hacían incobrables, ¿no? Personajes que sustituyeron a los banqueros privados, hubo gente estupenda y otras personas pues cometieron muchos errores, ¿no? El trabajo más difícil que hubo que emprender, porque una vez que la inflación se echa raíces, es muy, muy difícil abatirla, ¿no? En esos años, digamos de 1982 a 87, la inflación estaba en el orden de 100%. En el año 87 llegó a 160%. Entonces, y la inflación trae tal cantidad de desajustes económicos continuos, son desajustes continuos. Se arregla uno, se desarregla otro. En fin, es una cosa terrible verdaderamente, ¿no? Una vez decía nada menos que Lenin decía, la mejor fórmula para destruir al Estado capitalista es destruir su moneda. La inflación pues es la destrucción de la moneda, ¿no? Nunca se sabe realmente cuál es el valor de los contratos. En los contratos se pacta la entrega de un bien o de un servicio a cambio de una cantidad de dinero. Pero salvo las compras que son de inmediato, que las compras al contado, todo lo que son compras a plazo y todo lo que son operaciones de crédito a plazo están expuestas al efecto de la inflación. Y esa incertidumbre económica causa un daño brutal al funcionamiento de la economía. Los aspectos económicos más afectados por la inflación son los créditos. Entonces, esto se trata de compensar en muchos casos a través de la tasa de interés. Se establecen tasas de interés elevadas. Como nadie sabe muy bien cuál va a ser la inflación a futuro, entonces las tasas de interés pueden ser excesivas o insuficientes.
entre las muchas cualidades que tuvo Miguel de la Madrid, tuvo la de ser muy juicioso. Entonces, él escuchaba mucho las opiniones de sus colaboradores y las opiniones del público amigable y del público no amigable. Él trataba de escuchar y formarse un juicio, un buen juicio. Y yo creo que gracias a ese buen juicio, las cosas pues pudieron irse superando. Miguel de la Madrid tuvo una evolución en su pensamiento, a mi modo de ver, muy favorable esa evolución, en cuanto a qué hacer con esa obesidad del sector público. Ciertamente era muy difícil abordar ese problema porque había mucha gente dentro del ámbito gubernamental muy interesada en que esa obesidad se mantuviera, entre otras cosas porque proveía muchas chambas. Pero esa obesidad era, a mi modo de ver, sumamente nociva para la economía nacional, porque casi todas las empresas del Estado, casi todas, producían pérdidas, no ganancias. Entonces, el déficit fiscal de aquellas épocas lo producía el sector paraestatal. Había que reducir el tamaño del sector público y no el del gobierno federal. A raíz del colapso del precio del petróleo de 1986, que fue un desastre pavoroso para la economía mexicana, entonces hubo que achicar el aparato paraestatal. Aún antes de entrar al GATT se empezaron a tomar algunas medidas en ese sentido, que para que un país pueda ser un exportador eficiente, tiene que poder importar a costos bajos. Si la importación es dificilísima y es costosísima, la exportación no puede ser barata. Hay que hacer una apertura al comercio exterior que permitan ser un exportador exitoso. México hoy en día es un exportador muy exitoso, pero no lo hubiera sido jamás si seguimos con la restricción brutal a las importaciones que había en otras épocas. Que a lo largo del gobierno de Miguel de la Madrid hubo una gran corrección de las finanzas públicas. Había ese déficit porque había que pagar intereses muy cuantiosos sobre la deuda pública. Por un lado, se paga una cantidad muy grande de intereses, pero por otro lado hay que acordarse que también se está reduciendo muy grandemente el valor real de la deuda pública por la inflación. Entonces hay que hacer un neteo de esto para ver cuál es el verdadero resultado de las finanzas públicas. Y si lo ve uno de esta manera, hubo una corrección real de las finanzas públicas muy grande. El índice de precios, sí, que eso lo hacía antes el Banco de México, ahora lo hace el INEGI. A nosotros nos convino mucho que el índice de precios migrara del Banco de México, porque al Banco de México se le puso como objetivo procurar la preservación del poder adquisitivo de la moneda, ¿verdad? ¿Cómo se mide el poder adquisitivo de la moneda? A través del índice de precios. Entonces, si el índice de precios se hubiera mantenido en el Banco de México, hubiéramos sido juez y parte. La corrección de las finanzas públicas, el adelgazamiento del Estado y la apertura al comercio exterior fueron logros muy importantes. Es decir, el México de hoy no se podría concebir sin esos primeros avances que se hicieron en la época de Miguel de la Madrid, de lo que se hizo para resolver el problema de la deuda externa del sector privado. Sí. Esto se hizo a través de un organismo que se llamó FICORCA. Era un fideicomiso del gobierno federal establecido en el Banco de México, que funcionó exitosísimamente y que, lejos de haberle costado dinero al gobierno federal, finalmente dejó un remanente a favor del gobierno federal. O sea, se resolvió el problema de la deuda externa del sector privado y no a costa del gobierno, sino dejando un remanente al gobierno federal.